Señor. Te adoramos, Jesús. Te bendecimos, Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Amén, gloria al Señor. Le damos un aplauso fuerte a nuestro Dios en esta noche. Amén. Gloria al Señor. Qué lindo que es adorar a Dios. Qué lindo que es alabar al Señor, bendecir su nombre, glorificar el nombre de nuestro Dios. Amén. Hoy tenemos Santa Cena del Señor. Hoy tenemos la cena del Señor aquí en este lugar. El pan que simboliza el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo y el jugo que simboliza la sangre de nuestro Señor. Amén. Son simbolismo de una cosa, son simbolismo, pero el Señor pidió que se recordara ese momento cuando el Señor partió el pan y les dio a sus discípulos y les dijo: tomen y coman, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. ¿Ven? Y hablando de eso, Jesús estaba en la última cena con sus discípulos y vamos a hablar sobre esto. La última cena del Señor, donde sucedió algo que nadie esperaba, sucedió algo que nadie pensaba que podía suceder, y era la traición. Amén. La traición. ¿Qué pasó en la última cena? La traición. Amén. Alguien que estaba ahí en la mesa comiendo el pan con el Señor, que parecía la persona más confiable, que parecía la persona donde todos lo respetaban, todos confiaban en él y todos decían: este hombre es una buena persona. Amén. Todos sabemos de quién estamos hablando, porque hemos leído la historia, porque conocemos la historia, pero mientras estaban en la cena, nadie sabía lo que iba a suceder. Solo el Señor sabía. Amén. Vamos a leer esa parte de la historia de la palabra del Señor en San Juan, capítulo 13, versículo 21. Amén. San Juan, capítulo 13, versículo 21. Saludo a los hermanos que están viéndonos a través del Facebook de Pastores, los hermanos que luego van a ver el video en YouTube, en el canal de la iglesia que se llama Caminando Bajo la Bendición de Dios. Ya estamos cercanos a llegar a 3.000 suscriptores en el canal de la iglesia, así que le damos gracias a Dios. Hay 2.900 y piquito y ahí se quedó, así que vamos a seguir orando y subiendo video para que lleguemos a los 3.000. Amén. Gloria al Señor. Le damos gracias a Dios. Nos habla mucha gente de todos lados, amén, no solo de este país, sino de otros países nos hablan y nos dicen: sigan predicando porque son de mucha bendición para nuestras vidas. Y nosotros no sabemos dónde puede llegar un video que uno sube a la red social. Uno no sabe, puede ser una persona que está preso en una cárcel, puede escuchar un enfermo en un hospital, puede escuchar a alguien que está en un rincón del mundo que uno no conoce y le llega la palabra de Dios. Por eso es importante que podamos seguir predicando la palabra del Señor. Amén. Decía la hermana que fuimos a la casa de sus padres la semana pasada con la pastora y estuvimos ministrando la palabra del Señor. No es fácil ir, fue lindo, fue hermoso, pero antes de ir tuvimos una lucha tremenda con la pastora. Parecía que ya no podíamos ir, parecía que todo se volvía para atrás. Pero fuimos en el nombre del Señor. Y dijimos: Señor, si tú nos llamaste para hacer esto, tú vas a estar con nosotros. Y fuimos, y recién contó la hermana que fue una tremenda bendición. Amén. Pudimos orar por enfermos, aceptaron al Señor todas las personas que fueron a esa casa, se reconciliaron con el Señor, oramos por los enfermos, declaramos sanidad en el nombre del Señor, una victoria grande. ¿Sabe qué? Al diablo que nos estaba haciendo el problema para que no vayamos, le pusimos el pie en la cabeza, le pusimos el pie en la cabeza y le hicimos así. ¿Por qué? Porque el diablo no quiere que usted sirva a Dios. Y si usted sirve a Dios, usted va a tener problemas, dificultades.
es así, no le voy a decir todo lo contrario, porque usted va a venir y me va a decir, pastor, usted me engañó. Usted me dijo que si servía a Dios iba a estar bien. Y seguramente va a tener problemas, va a tener dificultades, porque el diablo no quiere que usted sirva a Dios. El diablo no quiere que usted venga a la iglesia. El diablo no quiere que usted ore. El diablo no quiere que usted lea la Biblia. El diablo quiere que usted siga como estaba. El diablo quiere eso. Pero si nosotros servimos a Dios, a pesar de las luchas, de los problemas, de las dificultades, el Señor no nos prometió que no íbamos a tener problemas. Él lo que nos prometió que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del día. Amén. Jesús dijo, en el mundo tendrán aflicción. Pero confíen, porque yo ya he vencido. ¿Amén? Y si Él venció, nosotros también venceremos. No nos quedemos en el problema, no nos quedemos en la dificultad. Venzamos el desánimo, venzamos las pocas ganas, vamos a vencer en el nombre del Señor. Amén. Jesús estuvo en aflicción antes de subir a la cruz del Calvario. Y antes de esa aflicción estuvo en la última cena con sus discípulos, y es lo que vamos a leer. San Juan, capítulo 13, versículo 21, si encontraron, decimos amén. Amén. Y damos lectura y dice, Jesús anuncia la traición de Judas. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraron unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, el cual Jesús amaba, ¿saben quién era? Juan, ahí está hablando Juan, porque él dice, uno de sus discípulos de quien Jesús amaba, y fue Juan el que escribió el libro de Juan. Entonces él no se quería autonombrar, no quería decir, yo le pregunté. Entonces él dijo, para no nombrarse, para no ponerse él como primera persona, él dijo, uno de sus discípulos, el que Jesús amaba, porque Juan era uno de los más cercanos a Jesús. Dice que se sentaban para escuchar la palabra de Jesús, y Juan era el que estaba al lado de Jesús. Y a veces se recostaba sobre el Señor, porque era una persona muy apegada, era una persona muy cercana a Jesús. Entonces Juan expresa esto y dice, uno de los discípulos, estaba hablando del mismo, se miraron con otros dudando de quién hablaba, y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este hizo señas Simón Pedro para que le preguntara quién era aquel de quien hablaba. Simón miró a Juan y le dijo, preguntale, vos que sos más cercano, vos te vas a contar de quién está hablando, ¿no? Qué lindo que es estar cerca del Señor. Amén. Porque cuando uno está cerca del Señor, uno conoce los secretos de Dios. Amén. Y Jesús no escondió esto de sus discípulos, sino que Él siguió hablando. Y acá cuenta el versículo 25, Él entonces, recostándose sobre el pecho de Jesús, le preguntó, Señor, ¿quién es? Respondió Jesús, a quien yo le dé el pan mojado, ese es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió lo que dijo. Algunos pensaban, puesto que Judas era el que tenía la bolsa, Judas era el tesorero del grupo. Él tenía la bolsa donde ponían el dinero, donde quizás juntaban una colecta o las ofrendas que traían el Señor. Judas ponía el dinero en la bolsa, él era el tesorero. El tesorero era la persona de confianza, ¿no? En quien ponían su confianza. Algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús decía, compra lo que necesitamos para la fiesta o que diera algo a los pobres. Cuando él tomó el bocado, salió enseguida y ya era de noche. Amén. No sé si alguna vez leyeron esta historia. Todo está registrado en la palabra de Dios. Amén. Todo está escrito, y si usted lo quiere
leer también está en Mateo, capítulo 26, versículo 20, en Marcos 14, 17 y en Lucas 22, 21. Son las historias de lo que sucedió esa noche. La historia de lo que sucedió esa noche, el momento en que Judas traicionó al Señor. Amén. Amén. Oramos al Señor antes de desarrollar esta palabra. Amén. Para que Dios hable en nuestro corazón. Amén. No es solo una linda historia, no es solo una historia para hacer una novela, es palabra viva de Dios. Es palabra viva de Dios que en esta noche va a hablar a nuestros corazones. Es palabra viva de Dios que en esta noche Dios va a sanar nuestros corazones. Porque así como a Jesús lo traicionaron, quizás a nosotros también nos hayan traicionado. Quizás nosotros hayamos traicionado a alguien. No estamos libres de eso, porque todos nos equivocamos alguna vez. Amén. Pero este es el día para ponernos a cuenta con Dios, para no terminar como Judas, sino que Jesús derramó su sangre por nosotros. Jesús derramó su sangre para que nosotros ya no encontremos la muerte, sino que encontremos la vida. Y eso vamos a recordar en esta noche. Amén. Amén. Señor Jesús, te damos gracias en esta noche. Con sus propias palabras, hable con el Señor. Te damos gracias, Padre, por tu sacrificio en la cruz, por haber soportado todo el castigo, por haber soportado la traición, por haber soportado todo lo que tuviste que pasar para salvarnos. Gracias, 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 gracias te damos, Señor. En esta noche queremos recordar tu cuerpo, tu sangre derramada para salvarnos, Señor. Queremos participar de la Santa Cena, pero antes queremos compartir esta palabra donde tú vas a sanar nuestros corazones, donde tú vas a llenar nuestra mente de fe, de valor, de poder, con tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, restaura en esta noche, restaura la confianza. Los que han perdido la fe, la confianza, restáuralo, Dios, en esta noche con el poder de tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias, Señor. Amén. 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 Cada una de las palabras, busque Salmo 41, versículo 9. Cada una de las palabras que se habían profetizado acerca de Jesús se cumplieron en la vida de Jesús. Cada situación que Jesús le tocó vivir en su vida, en la Biblia, estaban ya antes profetizada, hablada, expresada de la boca de los profetas, de la boca del salmista David. David tuvo que pasar por situaciones parecidas a las que Jesús le tocó vivir. Y en el Salmo 41, versículo 9, alguien que lo lea en voz alta. Salmo 41, versículo 9, ¿qué dice? Y ahora el hombre de mi paz, el que yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Amén. David estaba expresando algo que había sucedido en su vida. Pero él, quizás sin saberlo, guiado por el Espíritu Santo, estaba profetizando algo de lo que iba a suceder en la vida de Jesús. ¿Qué le pasó a David? Él era el rey. ¿Y saben quién se levantó para querer ocupar su lugar? Su hijo. Su hijo, que él lo había criado, que él lo había dado todo el cariño, que le había dado todo el amor, que le había dado toda la confianza. Alguien de quien él no esperaba que se levantara para querer matarlo, para ocupar el reinado. Y se levantó contra él, ¿para qué? Para querer ocupar su lugar. Amén.
David tuvo que pasar esta historia y muchas veces nosotros nos sentimos mal, nos dolemos cuando nos pasa alguien o cuando alguien dice voy a estar con vos y al otro día se da vuelta y se va. Nos sentimos mal, pero si nosotros conocemos la palabra del Señor, sabemos que esto no es nada nuevo, que esto ya sucedió, le sucedió a David, le sucedió a Jesús, sucedió en varias etapas de la historia de la humanidad. Aún Satanás fue echado del cielo por querer ocupar el lugar de Dios. Poderoso Dios. Satanás era un ángel que estaba en el cielo, creado para adorar a Dios. Pero él dijo, yo quiero ocupar ese trono. Ese trono que tiene Dios, yo quiero estar ahí. Pero Dios es la máxima autoridad. Gloria a Dios. Y como hubo rebelión en el corazón de ese ángel, junto con otros ángeles, fueron arrojados del cielo. Ese espíritu satánico es el que anda dando vuelta, queriendo rebelarse contra la autoridad, queriendo rebelarse contra todo lo que se llama Dios, queriendo rebelarse contra toda la autoridad que Dios pone. Es un espíritu de rebeldía. Es un espíritu de rebeldía, es un espíritu de orgulloso, es un espíritu que quiere ocupar siempre el lugar de posición y no le importa qué cabeza tenga que pisar. Él quiere llegar allá arriba. Ese es el espíritu que gobierna en este mundo. Ese es el espíritu que gobierna en este mundo, pero no es el espíritu que tiene que estar en nosotros. Es el espíritu de Dios el que tiene que gobernar nuestra vida. Amén. Muchas veces nos sentimos mal porque alguien nos daña, porque alguien habla mal de nosotros, pero mientras estaba meditando en esta palabra, el Espíritu Santo me dijo, Jesús tenía 12 discípulos que luego fueron los apóstoles. Uno lo traicionó, uno lo engañó, uno decidió corromperse, uno decidió pasarse al bando del enemigo y traicionar la confianza del Señor. Pero fueron 11 los que estuvieron a su lado. ¿Qué nos enseña esto? Que son más los que están con nosotros que los que puedan venir contra nosotros. Si alguien te traiciona, yo sé que te duele porque es doloroso. Si alguien te engaña, yo sé que es triste y que uno no quiere volver a confiar porque uno dice me van a volver a engañar. ¿Para qué voy a ir a buscar? A mí me ha pasado de ir a buscar chicos, jóvenes, que estaban en la esquina drogándose. Fui, invertí tiempo, los busqué, los llevé a la iglesia, me quedaba después del culto orando por ellos, hablándole, predicándole, enseñándole la palabra. Y un día esa misma gente dijo, no, porque Jesús esto, Jesús lo otro. No, por esto, por lo otro. Y comenzaron a hablar mal y a criticar. Y uno dice, no, ¿para qué voy a ir a buscar más gente? Para que me hagan lo mismo, invierto mi tiempo. Dejaba de trabajar y me iba a predicar el Evangelio. Y uno quisiera ya no hacerlo más, ¿no? Porque parece como que uno pierde la fe, pierde la confianza. Pero nosotros no tenemos que hacer eso. ¿Amén? Amén. Y a usted, aunque lo hayan traicionado, usted tiene que volver a confiar. Usted tiene que volver a saber de que aunque muchos te hayan traicionado, te hayan engañado, hay más que están confiando en vos. Amén. Eran 12 los discípulos del Señor, uno lo engañó, uno lo traicionó, pero eran 11 que estaban a su lado. Esto quiere decir que son más los que están a tu lado para ayudarte, Gloria a Dios. para defenderte, para cuidarte, que aquellos que se levantan en tu contra. Siempre será así, porque el Señor dijo, más son los que están conmigo que los que vienen contra mí. Amén. Amén. Segunda de Reyes capítulo 4, versículo 8. Mayores son los que están conmigo que los que vienen. Amén. A veces cuando alguien nos hace algo que nos duele, sentimos de que todos nos odian, de que nadie nos quiere. El perro nos mira mal y decimos, ni el perro me quiere. Lo llaman mal gato y no viene y dicen, ni el gato me quiere. Parece que todos te dan la espalda, pero no es así.
Es una mirada equivocada, es una óptica equivocada. ¿Por qué? Porque nos quedamos en el dolor de aquel que nos traicionó. Nos quedamos en la frustración de la persona que confiábamos y que nos traicionó. Jesús podría haber dicho, no, ¿para qué voy a ir a la cruz y mirar lo que me hizo Judas? Pero era parte del proceso. Era parte de la agonía de llegar a la cruz. Y ¿saben qué? Cuando estamos en el camino de Dios tendremos que atravesar un proceso. Tendremos que atravesar un proceso de dolor, un proceso donde vamos a ser moldeados y donde Dios nos va a enseñar, ¿qué? ¿Qué nos va a enseñar el Señor? Lo más grande y lo más poderoso que hay en el mundo, que es el poder del perdón. Para perdonar a alguien, tengo que ser agraviado, tengo que ser traicionado, hasta quizás tenga que ser calumniado. Amén. Si no, ¿a quién voy a perdonar? Jesús dice, si oras por los que estás en paz con ellos, si bendices a los que no te hacen nada malo, ¿qué recompensa van a tener? Pero yo les digo, oren por los que los critican. Oren por los que los engañan, por los que los calumnian. Oren por ellos. Y así tendrán recompensa en el reino de los cielos. Amén. Entonces, ¿qué vamos a hacer con aquellos que nos hacen daño? Orar. Vamos a orar por ellos. Por el que te critica. Por ese que le preparas la comida, la mejor comida, y cuando llega dice, esta porquería me das. Y uno se siente mal. Uno se siente mal. Hoy estaba ahí mientras predicaba esta palabra, me acordaba de una situación que pasó cuando yo era chico. Mi madre fue a la iglesia a llevar unas empanadas que había preparado. Creo que todo el día estuvo cuidando que no le comamos las empanadas. Y cuando llevó las empanadas con amor, con cariño, las dejaron ahí a un costado. Porque a alguien le pareció que no eran buenas. Y quedaron ahí como en un rincón. Y bueno, mi madre fue a mi casa con mucho dolor, con mucha tristeza, porque lo poco que tenía lo había dado para Dios. Y eso pasa y causa dolor, tristeza en el corazón. Amén. Amén. Pero nosotros no tenemos que quedarnos en ese dolor. Tenemos que salir de ese dolor, de esa tristeza, y poner todo eso en las manos de Dios. Perdonar a aquellos que nos dañan, que nos lastiman. Y ¿saben qué? Les voy a decir algo que aunque a usted le choque hoy, usted el día de mañana quizás dirá, tenía razón el pastor. Mucho dolor, mucha tristeza, muchas aflicciones, usted va a pasar dentro de la iglesia. Quizás con sus mismos hermanos. Quizás con la persona que tendría que darte la mano y levantarte va a ser la que te ponga el pie para que no te levantes. Eso no tendría que pasar, pero eso está pasando. Eso me ha pasado, eso le ha pasado a la pastora, eso he visto que ha pasado un montón de veces. No tendría que pasar, pero lamentablemente pasa. Pero usted no se puede quedar ahí diciendo, no, porque el que me tenía que ayudar me hundió más todavía. Usted no se puede quedar ahí. Porque eso es poner su confianza en el hombre. Eso es poner su confianza en la mujer. Hoy la gente se va de la iglesia, ¿por qué? Porque no mira a Dios, mira al hombre, mira a la mujer, no porque fulanito hizo lo que no tenía que hacer, no porque el otro. Estábamos antes de estar aquí con la iglesia, congregamos en una iglesia grande de casi 5.000 personas, y un hermano que era la confianza del pastor, era la mano derecha del pastor, se fue con casi 500 personas y había otra iglesia en otro lugar. Y la iglesia se dolió por eso. La iglesia sufrió dolor por eso. Lamentablemente esas cosas pasan y van a seguir pasando, lamentablemente. Pero nosotros tenemos que aprender esto para no quedarnos en el dolor. Para prepararnos para el día que alguien te engañe y te traicione, decir, si al Señor se lo hicieron, ¿por qué a mí no me lo van a hacer? Amén. Amén. Jesús dijo en una ocasión, si al árbol verde le hacen esto, ¿qué no harán con aquella rama seca? Amén. Entonces nosotros tenemos que saber de que vamos a pasar dolor, sufrimiento, pero que no nos tenemos que quedar ahí. No nos tenemos que quedar en ese dolor, en ese sufrimiento. José, en el libro de Génesis, la historia de José la conocen. José fue un joven que fue vendido por sus propios hermanos.
Sus hermanos de su mismo padre, de su misma madre, fueron los que lo vendieron, lo quisieron matar. Lo quisieron matar primero. Pero uno de ellos, como eran judíos, y los judíos son rápidos para hacer negocio, uno de ellos dijo, ¿para qué lo vamos a matar? No vamos a ganar nada, mejor lo vendemos. Y ganamos algo. Y lo vendieron. Y dijeron, fueron y le dijeron a su papá, una fiera del campo, mancharon su ropa con sangre de animal. Y fueron a su papá y le dijeron, esta es la ropa de tu hijo, se murió, lo agarró una fiera del campo y lo destrozó todo. ¿Conoce la historia? Sí. Luego José fue vendido como esclavo a Egipto. Usted imagínese la historia nomás. Dolorosa, de que sus hermanos, que el papá le había encargado que lo cuiden porque era el menor, ellos tenían que cuidarlo, tenían que protegerlo. Lo quisieron matar y como vieron que era más negocio venderlo que matarlo, lo vendieron a una compañía que pasaba que iba para Egipto. Lo compraron porque en ese tiempo se vendían las personas como esclavas. Lo compraron y lo llevaron a Egipto para que trabajara en Egipto. Bueno, después si quiere la historia de Alá está en Génesis capítulo 47, 48, 49. Amén. Así lee la palabra del Señor. Si quiere saber cómo sigue la historia, léala. Me deja con intriga. No, le voy a hacer un resumen rápido. Tuvo que pasar diferentes situaciones en Egipto porque él fue como esclavo. El esclavo no tenía poder de nada. Tenía que hacer lo que le decían. Y si el dueño no le gustaba, hasta lo podía matar y nadie le importaba. No tenía ningún valor su palabra. Solamente obedecía órdenes. Llegó a ese lugar en Egipto como esclavo. Pero ¿saben qué dice la Biblia? Que a pesar de todo lo que pasó, Dios estaba con él. Entonces, como Dios estaba con él, Dios permitió o no permitió que nadie lo matara. Y él en Egipto comenzó a escalar. Tuvo que pasar por la cárcel, por lo que lo acusaron mal. Tuvo que pasar diferentes situaciones, pero hasta que llegó a ser casi el rey de Egipto. O más que el rey, diría yo, porque el rey le delegó toda su autoridad. Amén. Amén. ¿Y qué pasó después? ¿Conocen la historia? Sí, lo vi en la película. Tienen que leer la Biblia. Luego sus hermanos vinieron a Egipto porque hubo una gran hambre en toda la tierra. Sus hermanos vinieron a Egipto buscando pan. ¿Y quién los atendió? José. Y él los reconoció que eran sus hermanos. Y él les dijo, ahora ustedes me vendieron, ahora van a ver lo que le voy a hacer. Y los mató a latigazos, ¿no? ¿Qué hizo José? ¿Eh? Los ayudó, les dio pan para ellos, para su familia. No se quedó en su dolor, no se quedó en su angustia, no se quedó en lo que había pasado el tiempo atrás. Muchas veces nosotros nos quedamos en el tiempo pasado, lo que me hicieron, lo que sufrí. Nos quedamos ahí, recordamos una y otra vez, y hasta a veces sentimos lástima de nosotros mismos. Ay, cómo sufrí yo, pobrecito. Pero eso Dios no quiere de nosotros. Dios quiere que nosotros salgamos de ese estado de lástima y que entremos en otra dimensión. Que perdonemos a quien tengamos que perdonar para poder recibir lo que Dios tiene para nosotros. Amén. Para que Dios bendiga nuestra vida, nuestro corazón tiene que estar limpio de toda maldad, de todo rencor, de todo odio, de todo lo que el diablo quiera traer sobre nosotros. Porque el diablo muchas veces lo que hace, lo único que hace es aprovechar situaciones. Alguien te hizo algo malo y el diablo viene y te recuerda, te habla al oído y te dice, ¿te acordás lo que te pasó en 1890? Y nosotros nos vamos a esa historia y lo recordamos y parece que pasó ayer. Parece que pasó ayer y nos trae ese recuerdo y ya trae a nuestra memoria cosas que pasaron en el pasado. Amén. Amén. Y porque vivimos atados a ese dolor, vivimos atados a esa traición, vivimos atados a eso que nos hizo mal. Amén. Amén. Pero Dios no quiere que sigamos escuchando al diablo. Dios quiere que escuchemos a Él. Dios quiere que escuchemos su palabra.
Dice Filipenses capítulo 3 versículo 15, olvidando ciertamente lo que queda atrás, me extiendo a lo que está delante, al premio, al supremo galardón, al llamamiento santo. Amén. Muchas veces no podemos ir hacia lo que Dios tiene adelante porque estamos pensando en lo que pasó atrás. Y lo que pasó atrás no sirve para nuestra vida. Lo mejor está... ¿Dónde? Dígalo. Lo mejor está... Adelante. Lo mejor está por venir. Lo mejor está delante de nosotros, no está atrás, está... Adelante. Amén. Jesús no se quedó en el dolor de la traición, de la cruz, sino que Él sabía y tenía, dice en Hebreos, que Él tenía puesta la mirada en el premio, en el galardón. ¿Cuál era el premio del Señor? ¿Saben quién tenía la mirada puesta al Señor? En usted, en mí. El Señor nos veía redimidos, el Señor nos veía salvos. Por eso Él llegó a la cruz y no le importó lo que tenía que sufrir. Él llegó a la cruz porque estaba mirándonos a nosotros. Y por más que su mejor amigo lo traicionó, por más que el hombre en quien él había confiado lo traicionó, él no le importó eso, sino que siguió hacia adelante. ¿Por qué? Porque él había puesto la mirada en lo que él tenía que hacer, que era llegar a la cruz del Calvario para salvarnos, para redimir de todos nuestros pecados. Amén. Amén. El día que fuimos a la casa de la mamá de Alejandro, compartí San Juan capítulo 3 versículo 16. Gracias. Amén. San Juan capítulo 3 versículo 16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. Amén. Amén. Que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga Vida eterna. vida eterna. Amén. Y eso era lo que Jesús tenía en su mente, en su corazón. Dice que en Getsemaní Jesús oró y dice que era mucha la aflicción porque Él sabía lo que venía. Todos los que estaban ahí, nadie sabía lo que iba a pasar, pero Jesús sí sabía porque Él era Dios. Y Dios sabe lo que va a pasar. Por eso quizás Dios te está hablando hoy. Por eso Dios hoy te está preparando. Porque Dios sabe lo que va a pasar, Dios sabe lo que viene. Para que cuando estés en medio de la prueba y de la aflicción digas: ah, sí, Dios ya me había hablado que esto iba a pasar. Dios ya me había mostrado que esto iba a pasar. Para que no nos sorprenda. Todos se sorprendieron. Todos se quedaron ahí diciendo: ¿y ahora qué va a pasar? ¿Qué hacemos? Algunos de los discípulos hasta quisieron matar a las personas que vinieron a arrestar a Jesús. Jesús se quedó mansito y tranquilo porque Él sabía que era parte del propósito, que era parte del plan. ¿Amén? Cuando estamos en la voluntad de Dios, ¿sabe algo que tenemos en nuestro corazón? Es seguridad. Seguridad. Amén. Por más que pase lo que pase, estamos seguros. Sabemos que estamos confiando en Dios y haciendo la voluntad de Dios. Yo no sé las cosas que han pasado mientras yo hablaba por tu cabeza, por tu mente, las cosas que el Señor te trajo memoria, las cosas que tu mente misma recordó. Pero es un lindo momento para decir: Señor, gracias por haber dado tu vida por mí. Gracias, Señor, por haberme perdonado, por haberme salvado. Y así como tú me perdonaste, yo voy a perdonar a aquellos que me han traicionado, aquellos que han jugado con mi confianza, aquellos que me pusieron la mano en el hombro y cuando me di vuelta me clavaron un puñal. Estoy hablando ilustrativamente, ¿no? Nadie se clavó un puñal todavía, pero estoy dando una ilustración. No te va a pasar, y si te pasa te vas con el Señor. Amén. Que usted pueda, así como el Señor lo perdonó, usted pueda perdonar. Y si todavía no te pasó, cuando te pase pueda decirle: yo te perdono en el nombre de Dios. Amén. Gloria a Dios. Porque el odio, el rencor, si no lo sacas de tu vida, se va a quedar ahí. El rencor, el resentimiento, si no lo echas de tu vida, se va a quedar ahí. El diablo no pide permiso, él se mete. Usted se enoja y el espíritu de ira viene y se mete.
Usted se enoja por la situación y viene la ira, el enojo, la raíz de amargura, la falta de perdón, todos esos espíritus vienen y se meten en nuestra vida. Y después ya el Espíritu Santo no tiene lugar en nosotros. Por eso tenemos que comenzar a sacar todas esas cosas. Amén. Amén. Que a lo largo de la vida han entrado en nosotros. No le dejamos que, nosotros no le pedimos que venga, pero el diablo es que ladrón. Amén. El ladrón usted no lo deja entrar a su casa. Pero la ventana abierta, deje la ventana abierta y va a ver que le va a faltar todo. Amén. Así tenemos que en esta noche quitar de nuestra vida todo lo que no es bueno, lo que no nos ayuda, lo que no nos hace bien. Amén. Y participar libremente de la cena del Señor. Amén. Cierre sus ojos. Repita conmigo esta oración. Todo fuerte, en alta voz fuerte. Señor Jesús. Señor Jesús, Te damos gracias. te damos gracias. Porque hoy podemos recordar Porque hoy podemos que recordar tú un día que tú un día diste tu vida diste tu en la vida cruz del Calvario en la cruz del Calvario para perdonar, para perdonarnos, para salvarnos. para salvarnos. Sufriste dolor, Sufriste dolor, sufriste traición, sufriste traición, pero nada te frenó. pero nada te frenó. Fuiste a la cruz Fuiste a la cruz por amor a nosotros. por amor a nosotros. Damos gracias, Te Señor, damos gracias, Señor. en esta noche, En Señor. esta noche, Señor, Así como tú nos perdonaste, así como tú nos perdonaste, queremos perdonar a todas aquellas personas que nos han dañado, que nos han ofendido, que han traicionado nuestra confianza, que han pisoteado nuestra confianza. Nos queremos perdonar en el nombre de Jesús. A todos, aun aquellos que nos tenían que cuidar aquellos que nos tenían que cuidar, y nos han maltratado y nos han dañado. Y esos recuerdos aún están en nuestra mente. Te los entregamos a ti, Señor. Todo dolor, toda angustia, todo maltrato, toda ira, enojo, resentimiento, se va de mi vida. Ahora, en el nombre de Jesús, yo declaro que soy libre del enojo, de la ira, del resentimiento, la falta de perdón. Se va de mi vida. Ahora, en el nombre de Jesús, soy libre por la sangre de Cristo. Gracias, Dios. Amén. Siga orando, siga orando. Vamos a orar. Busque al Señor, dígale gracias, Señor, porque diste tu vida en la cruz del Calvario para que yo hoy sea libre, para que hoy yo pueda ser perdonado, y solamente para que hoy yo pueda ser perdonado y pueda perdonar a aquellos que me han ofendido, que me han dañado. En esta noche, en el nombre de Jesús, levante sus manos y diga gracias, Señor, porque me salvaste. Ahora en el nombre de Jesús, reprendo toda obra del diablo, reprendo todo poder de las tinieblas, todo espíritu de amargura, de odio, de rencor. Se va de este lugar, se va de tu vida, en el nombre de Jesús. Somos libres por la sangre de Cristo. Somos libres por la sangre de Cristo. Somos libres porque el
fuerza es en ti. Mi esperanza es tu Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Te adoramos, Señor. Te alabamos, Jesús. Te bendecimos, te glorificamos, Señor. Te damos toda la alabanza.